importancia en las relaciones por algunas cosas que hemos aprendido. Aprendimos, por ejemplo, que hay 6 principios que nos van a ayudar en las relaciones interpersonales. Principio número 1: todo lo que pasa en nuestras vidas es para la gloria de Dios. Número 2: nuestra misión de vida determina nuestras relaciones que nos rodean. Usted tiene entonces una misión de vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que con las personas que usted se relacione, usted sea más productivo para el reino. Dios es bueno y nosotros somos malos. Ahí nos quedamos la semana antepasada. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad final de la Biblia, porque ahorita no hay cosas absolutas. Ahorita todo es relativo. ¿A ti te cae bien? A mí no. ¿A no te cae bien? A mí sí. Y las cosas ahora son relativas. Tanto así que no hay sexos definidos ahora, ¿verdad? Todo es relativo. Y entonces tenemos que saber que nosotros tenemos confianza en una autoridad absoluta. Esta autoridad es suficiente, no necesito nada más. Eso lo vamos a ver hoy. Y también la aplicación. ¿Cómo podemos vivir nosotros el Evangelio aplicando la palabra de Dios en cuanto a nuestras relaciones interpersonales? Hablamos entonces en primera vez, cuando era todo para la gloria de Dios. Todo lo que existe fue hecho para una sola cosa, y es la gloria de Dios. Todos los santos son creados, formados, hechos para la gloria de Dios. Y la iglesia existe para la gloria de Dios. Y Dios es digno de recibir toda la gloria. Después aprendimos de nuestra misión de vida. Y hablábamos en esa ocasión acerca de que lo que Dios unió, lo que Dios ¿qué? Bueno, Dios no une a las personas por unirlas. Nosotros somos los que no tenemos propósito de vida. Dios todo lo que hace lo hace con propósito. Cuando Dios junta a una persona con la otra persona, es un hijo de Dios o una hija de Dios, es para potencializar su misión. Yo puedo hacer una cosa sola, pero cuando estoy acompañado, la Biblia dice que 1 hace huir a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. Entonces, en nuestras relaciones también es importante recordar nuestra misión de vida. Glorificamos a Dios en la tierra de la misma forma que Cristo lo hizo. ¿Cómo llevamos a cabo nuestra misión de vida? Dice entonces Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste. Decíamos entonces que para que nosotros podamos glorificar a Dios tenemos que acabar la obra. Y entonces las relaciones nos sirven a nosotros para terminar esa obra. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros papás, nuestro cónyuge, nuestro novio. Tiene que ser alguien que esté metido en esta situación para que no nos desvíe de nuestra misión de vida. Hablábamos entonces que Dios es bueno y nosotros somos malos, y partíamos entonces de 2 premisas. Una: para la gloria de Dios en nuestras relaciones, para que Dios sea glorificado, tenemos que recordar lo que Él es. Él es santo, Él es bueno, Él es maravilloso, Él es todopoderoso, Él es el sustentador, Él es el creador. Eso tengo que tener en cuenta. Y número 2, para glorificar a Dios en nuestras relaciones personales, también tenemos que recordar que nosotros tenemos que también recordar lo que nosotros somos. ¿Y qué es lo que nosotros somos? A diferencia de Dios, pecadores, somos inmerecedores, somos personas que vivíamos sin propósito. Eso tiene que recordar usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es Dios? Para poder entonces entablar relaciones que tengan que ver con llevar a Cristo hacia los lugares más desconocidos. Empecemos entonces hablando de la autoridad final de la Escritura. Hay cosas, yo no sé si usted escuchó hace más o menos un mes y medio, en el estado, en el Distrito Federal, dieron o proclamaron el ministro de Educación el uniforme unisex. Ahora ya no hay uniforme de señoritas y uniforme de muchachos. Eso es por una ley en México. Ahora hay un uniforme que no determina si usted es hombre o es mujer. ¿Hacia eso nos lleva a nosotros?
el no tener una autoridad absoluta. Yo no sé entonces qué es verdad y qué no es verdad. Yo no sé en este mundo tan relativo qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Por ejemplo, yo transmití en el Facebook, no sé si usted lo vio, podríamos hacer una exégesis, un estudio que le hicieron a la película Toy Story. Un hermano. Y miren cosas increíbles, sorprendentes. Por ejemplo, el personaje que sale ahí nuevo es uno que no es ni tenedor ni cuchara. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué están enseñando? Y cuando el hermano dice eso, dice, ahora la gente no lo ve, pero miren su zapato. Y en la parte del zapato no sé cómo se llama, está el arcoíris de los seis. ¿Qué están enseñando? Y nosotros nos estamos tragando, hasta pagamos por ir a ver esas cosas. Y yo, si usted no lo ha encontrado, se lo puedo compartir. Pero es interesante todo lo que descubre ese cuate acerca de cómo el movimiento homosexual se ha metido en la película. Una película de niños, hablando de temas de adultos. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene autoridad final. Todo es relativo. Y nosotros sí tenemos autoridad final, que es la palabra de Dios. Siempre va a haber una sola autoridad final en la vida, siempre. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará a uno, menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Entonces no puede hacer dos cosas a la vez. Usted tiene que tener una autoridad final. Vamos a pegar, hermano. Corto un ratito ahí. Cuando usted llega a las cosas de la vida, usted tiene que saber que hay una sola autoridad. ¿Y cuál es? La Biblia. Si alguien le va a dar un consejo que tiene que ser una autoridad final, ¿con qué va a usar? ¿Qué va a usar para aconsejarlo? Ahora sí dice, a mí me parece. Con el a mí me parece, qué bueno que le parezca, a mí me parece de otra forma. Pero con la Biblia yo no puedo decir a mí me parece. Yo le tengo que decir, Dios dice. Dios dice. Y entonces es usted el que decide si esta autoridad se somete a ella o no. Usted no lo hace. Dios quiere entonces ser la autoridad final de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Mire, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguien más sabe leer aquí, hermanos? O vamos a una clase de organización. Vamos, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué no hacemos esto? Porque Dios no lo dijo. Dios dice que Él tiene que ser el único amor en nuestro corazón. No podemos nosotros adorar otras cosas que no sean Dios. ¿De dónde lo sacamos? De la palabra. Si la palabra no lo dijera, bueno, usted lo puede hacer como no lo puede hacer, no hay problema. Pero si la palabra lo dice, esa es autoridad final en la vida del creyente, un creyente verdadero. Además, Cristo Jesús dijo que amar a Dios era la prioridad más importante. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es lo más esencial que una persona sobre la tierra puede hacer para que su vida tenga sentido? Amar a Dios. Porque dice, ¿cuál? Bueno, si yo pudiera agarrar los 66 libros de la Biblia, ¿de qué me hablan? Entonces Jesús dice, te hablan de amar a Dios. Y amar a Dios con todo. Mírenme, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Por eso dice, no tendrás otros dioses. Yo seré 100% tu Dios. Y me amarás a mí. Dice entonces 1 Juan, el que dice, preste atención, el que dice, yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentirosos. ¿Lea conmigo otra vez? El que dice,
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Ahí está. ¿Qué es una persona entonces que no guarda los mandamientos de Dios? Mentiroso. Con su boca dice una mentira, porque con su vida dice otra cosa. Entonces, si usted está diciendo que va a obedecer los mandamientos de Dios y los mandamientos de Dios son absolutos, entonces dice Dios, estás hablando verdad, no mentira. Pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios será ¿qué? Perfeccionado. Por eso sabemos que somos de Él. Entonces, cuando hablamos de lo absoluto, estamos hablando de cosas que no se negocian. Podemos negociar muchas cosas, pero hay doctrinas que no se negocian. ¿Ya? Entonces, me dice, ¿aplaude o no se aplaude? Eso lo podemos negociar. ¿Ya? Ese es un negocio que puede hacer. Pero si hablamos de doctrinas bíblicas, ahí sí no podemos hacer nada. Lo que está escrito y eso es lo que Dios ha determinado hacer. Hablando entonces de los absolutos, la Escritura es la autoridad final porque en primer lugar es inspirada por Dios. Ahora preste atención a lo que Pedro dice. Nosotros oímos esta voz es cuando Pedro, Juan y Santiago están en el monte de la transfiguración y ven a Jesús cómo se transfigura de ser un ser humano a ser un ser divino. Y entonces ahí llega Moisés y Elías y oyen la voz de Dios audible desde el cielo que dice: este es mi hijo amado, a él sigan. Entonces digan que a eso se refiere cuando dice nosotros oímos su voz que vino del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura que qué. ¿Por qué él habla de seguridad? ¿Qué es la palabra profética más segura? Dice, yo oí la voz de Dios, la escuché con estos oídos, pero lo más seguro es la palabra escrita. Dice, el mismo Pedro que tuvo esa situación de escuchar a Dios, es más seguro lo que dice la Biblia que lo que uno puede oír, porque nosotros podemos oír lo que queramos oír, pero dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, dice, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. El lucero de la mañana es el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, yo no puedo creer una cosa y usted cree otra, porque alguno de los dos está equivocado. Entonces dice acá, en cuanto a esta situación, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo decir, Dios me dijo. No es privado, es público el asunto. Es para todos, no es para algunos. Y usted ha oído muchas cosas de esas hoy, ¿verdad? Dios me habló, Dios me dijo, dice Dios. Es una forma de manipular a la gente para que la gente a veces está bien cerca de Dios, que hasta Dios le habla. Abra la Biblia y usted también le habla. ¿No? Pues dice, cuando hay personas que me dicen que nunca he escuchado a Dios, bueno, nunca he leído la Biblia. Todo aquel que lee la Biblia, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo cuando usted la está leyendo? ¿Qué habla? Palabra de Dios. ¿De acuerdo? Mire pues, la Escritura dice, la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar es cuando usted toma aire, aspirar. Cuando usted saca, ese es el término que se encuentra en la Escritura. Dios sacó de adentro para inspirar a los hombres. Ahora, los que escribieron la Biblia nunca dejaron de ser quienes ellos eran. No entraban en un éxtasis, ¿verdad? No, ellos seguían siendo como ellos eran.
escribiendo a la manera que ellos escribían. Por eso cuando se estudia en una clase muy bonita en cuanto a cómo conocer a los escritores, usted puede darse cuenta cuáles son las cartas de Pablo, cuáles son las cartas, sin necesidad de saber quién la escribió, porque tienen una forma de escribir común cada uno. Por ejemplo, predicar a Pablo es fácil, predicar a Juan es complicado. Juan ya está hablando de una cosa, habla de otra, igual de regresar otra vez. Entonces donde la gente cuando está leyendo no entiende esta situación, pues no entiende nada. Pero cuando usted entiende que las palabras de Dios son inspiradas y son útiles, mire pues, la palabra de Dios, aquí nos falta un rojo, la palabra de Dios son útiles para 4 cosas: me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye. Esos son los beneficios que yo obtengo al escuchar la palabra de Dios. Ahora, el propósito de la Biblia no es esto, no es enseñar, no es redarguir, no es corregir, eso es el instrumento que Dios usa. Este es el propósito de la Biblia, a fin, con el propósito que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Enteramente preparado ¿para qué? Toda buena obra. Entonces, ¿qué hace la Escritura conmigo? Me capacita, me prepara. ¿Por qué? Porque es un libro inspirado. Ese no es un libro como los demás libros. Ese es un libro inspirado por Dios. No hay otro libro inspirado. ¿Cómo sé yo entonces que algo no está, una iglesia que no está centrada en la palabra de Dios? Tienen un libro aparte. Dice, usted tiene que leer la Biblia, pero tiene que leer también el libro del Mormón. 2 cosas que están poniendo como autoridad. No se puede. Vienen los testigos de Jehová y le dicen, lea la Biblia, que por cierto la Biblia de ellos es el Nuevo Mundo, no la que usted usa, la Biblia del Nuevo Mundo, y entonces después le ponen a la par muchos otros libros. Los adventistas tienen la Biblia, y además de esos, todos los escritos que escribió, valga la redundancia, la que fundó el movimiento. Entonces usted puede citarla a ella como citar la Biblia. Y las 2 cosas para ellos son ¿qué? Inspiradas. Ahora nosotros sabemos que el único libro inspirado por Dios es la Biblia. ¿Y quién nos lo dice? Nos lo dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra. La escritura entonces es autoridad final porque ella es preservada. Por ejemplo, hay una película que se llama El libro que no se quema. Búsquenlo en internet, en YouTube, ahí aparece. El libro que no se quema se llama. Y ahí le van a dar a usted la historia de cómo a través de la historia han querido quemar, destruir, sacar del mercado, hacer lo que sea con la Biblia. Y nunca han podido. ¿Por qué? Porque Dios se comprometió a preservarla. Por cierto, hermanos, hoy esta semana pasaron una noticia interesante en la China comunista. El cuatito, ¿cómo se llama? Presidente. No sé cómo se llama, el que es ahí el encargado de la China comunista. Él está llegando al grado que llegó Mao Zedong en aquellos tiempos de considerarse un dios. Entonces ahora dice el pueblo chino, cristiano chino, está orando, porque él ya dice, yo no quiero que haya versículos en lugares públicos, no quiero que pongan cruces, no quiero que pongan esto, si van a poner una foto mía, dice. Entonces eso ya huele a una persecución. La iglesia por sí en China ha sido perseguida, pero ahora viene una situación difícil. Ahora, él es ateo, como lo es Putin, ateo. No son ateos, defienden la familia y todos son ateos. Cuando usted entonces va a la escritura y se da cuenta que en el tiempo de la tribulación hay 2 pueblos que se mencionan en la Biblia, es Gog y Magog. Uno de ellos es China, otro de ellos es Rusia. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver que en este tiempo se levantó un cuate que no se había levantado por muchos años,
para decir yo soy Dios en China y vamos a perseguir todo aquel que no me quiera adorar. Entonces usted sabe que está llegando el tiempo donde esta gente a quien le van a tender una tirria es al pueblo cristiano. Todo lo que tenga que ver con Jesús ya viene entonces el asunto contra Israel, porque según la profecía ellos vienen y los pelean contra Israel, está la guerra de Armagedón. Esas cosas se están poniendo ya en el escenario. Entonces toda la escritura, la escritura es autoridad final, porque se preserva. Mira lo que dice el Salmo 12. Por la opresión, dice, de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo, dice, por ellos suspira, dice, la palabra de Jehová son palabras como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Cómo es la palabra de Dios? Limpia. Mire, es más valor que la plata, porque tiene ¿qué? Purificación. Entonces, de esta generación, dice, desde esta generación, lo preservaré, dice el Señor, para siempre. Aquí otro versículo que nos habla acerca de cómo Dios promete preservar su palabra. El Señor Jesucristo prometió preservar la palabra, el cielo y la tierra. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a destruir. El cielo que usted ve, el universo que usted ve, se va a destruir. Este mundo se va a destruir. Pero ¿quién permanece? Su palabra. Más la palabra de Dios, que es la Biblia que usted tiene, los 66 libros que usted tiene ahí, ¿qué va a pasar? Permanece. Por eso le digo, hay 3 cosas eternas. Si usted quiere invertir su vida en 3 cosas eternas, invierte en esto. En Dios, que es eterno, su palabra, que es eterno, y las almas de las personas, que son eternas. Usted está trabajando con producto eterno. Mire, la palabra de Dios es que eterna, permanecerá. ¿Preguntas aquí, hermanos? Acerca de la preservancia de la Biblia, la autoridad final de la Biblia, la suficiencia de la Biblia. El propósito de Dios es conformarnos a nosotros, darnos la forma de su Hijo Jesucristo. Y lo único que Él necesita es su palabra, dice aquí, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El hermano mayor de los cristianos es Jesucristo, el primogénito, dice acá, y Él es la imagen. Todos los que han sido conocidos por Dios experimentan las salvaciones con un solo propósito: formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué espera ver Dios en usted? La imagen de Jesús. ¿Qué espera ver Dios en mí? La imagen de Jesús. Y eso ya lo vimos en una ocasión hace muchos años. Es como pienso. Eso es como piensa Jesús, como siente Jesús y cómo actúa Jesús. Eso es cuando nosotros estamos siendo formados a la imagen. Aunque este proceso no es fácil. Pablo lo dice entonces de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir ¿qué? Dolores de parto. Las mujeres saben qué es eso. Y los que hemos padecido del Señor. Dolores de parto. Hasta que Cristo, ¿qué dice? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo voy a sufrir, dice Pablo, y me va a costar, y va a ser doloroso, pero yo quiero ver a Cristo formado en ustedes, en su manera de pensar, en su manera de ser, en las cosas que ustedes hacen cada día, que la imagen de Dios esté ahí, impregnándola en ustedes. ¿Y para qué necesitamos esto? Solamente es a través de la palabra de Dios que Dios hace esa transformación entonces en nuestras vidas. Él quiere que lleguemos a ser perfectos. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Amén. Perfecto no quiere decir que no peca. Porque la gente dice, usted se cree perfecto.
uno no hace nada. En la Biblia dice, la Biblia es clara, dice todos somos pecadores, punto. Pero no dice nada de que usted no puede ser perfecto, porque aquí nos explica. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, con el propósito, ¿a fin de qué? De perfeccionar. Cuando Dios habla entonces de que Él quiere un varón perfecto, ¿es a través de qué? De la perfección. Entonces dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, sin excepción, todos los cristianos, lleguemos a la unidad de la fe, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, aún a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? Cristo. Entonces quiere decir que cuando usted se pone a la par de Cristo, en cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, se parecen los dos. Pero si usted piensa una cosa, Cristo piensa otra. Si usted siente una cosa, Cristo siente otra, hay un problema. Algo no está bien. Y entonces Pablo dice, yo soy como una mujer embarazada que voy a sufrir para poderlos parir a ustedes, pero para que ustedes tengan la imagen de Jesús. La fin de perfeccionar a los santos. La edificación del cuerpo de Cristo, dice, a un varón perfecto. ¿Se puede ser perfecto en este mundo? Sí, porque no hablamos de qué. No hablamos de pecar y no hablamos de no equivocarse. Cuando la Biblia habla de perfección, está hablando de capacitar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Cuando hablamos de perfección, una persona perfecta para Dios es una persona que es útil para Él. Una persona útil es porque se ha preparado para la obra del Señor. No necesitamos más que la Escritura, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios mismo está dentro de Cristo. ¿Y vosotros estáis qué? Completos. Cristo está completo. ¿Yo estoy qué? Completo. Entonces, ¿qué necesita usted para poder experimentar la perfección? La Escritura. Compromiso con la Escritura. De aprender la Escritura, de vivirla, de sentir que la Biblia es la autoridad. ¿La Biblia es qué? Autoridad. Y la Biblia es suficiente. No necesito otra cosa para cambiar. Necesito la Biblia. Y con la Biblia puedo tener grandes cambios en mi vida. Mirad que nadie os engañe. Estamos leyendo las noticias de hoy, ¿verdad? El diario cristiano. ¿Qué dice? Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. Ahora, ¿qué es lo que muchas veces oímos nosotros en los púlpitos ahora? Pura filosofía humana. Yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. Esa es una forma de pensar en la psicología moderna, pero eso no tiene nada que ver con la palabra. Y entonces dice acá que hay filosofías que están huecas. Ahora, ¿cómo sé yo que es algo viene de la filosofía humana? Según esta filosofía es según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. La tradición llega a pesar igual o más que la Escritura revelada. ¿Y por qué lo hacen? Por costumbre. Así es la tradición. ¿Verdad? Había una mujer que cada vez que comían pescado le volaban una buena parte de la cola y asaba y freía su pescado. Cada vez que se le volaba una buena parte de la cola, hasta que le dijo a su esposo: ¿por qué haces eso? Si la colita tan rica, vamos de todo, hasta que sabrosas comerlas. No sé, así lo hacía mi mamá. Entonces fue mi suegra: ¿y usted por qué hace eso? Es que en aquellos tiempos, dice, mi sartén era chiquito y no cabía. Entonces le quemaba la cola. Y así hay muchas cosas que la gente hace. ¿Por qué? Tradición. Y si usted le pregunta, no sabe lo que está haciendo. No sabe. Y la gente, cuando usted ve que eso es tradición, no le pueden decir, la Biblia dice, es que entonces es tradición de hombre.
Y si es tradición de hombre, es una filosofía hueca. Ya se ofenda. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de él. Entonces, estas tradiciones de los hombres, ¿me acercan a Dios o me acercan al mundo? Al mundo. No me hacen más espirituales. Cuando vivíamos en Siquinalá, teníamos un grupo de muchachos, adolescentes. Pero el tiempo de Semana Santa se nos perdía. Y cuando uno lo veía, iba cargando la posición. Pero en Siquinalá tiene la característica que las alfombras las hacen de fruta. De fruta. Y entonces cuando usted veía la imagen, ¿qué pasó? Y iban los cuantos recogiendo la fruta. Ellos se iban a cargar por recoger la fruta. Ahora, íbamos vestiditos y todo, como que fuera algo cristiano, ¿verdad? Pero el corazón de ellos no era nada bueno. ¿Sí? Según los rudimentos del mundo. Según los rudimentos de las costumbres de este mundo. Por ejemplo, lo que hablábamos fue en la clase de discipulado que hablamos de la discoteca cristiana. La semana pasada o el mes pasado, en Casa de Dios hicieron una discoteca cristiana. Y ahí los muchachos brincan y los muchachos gritan y se golpean. Cosas, es pura música electrónica. El que hace este evento es el hijo de Castuna, uno de los hijos de Castuna. Y entonces le preguntaron por qué él hacía esto. Porque el que hizo el reportaje ni siquiera es creyente. Pero le llamó la atención que por qué hacen ellos esas cosas si los creyentes no hacen esto. Entonces fue y le preguntó. Y él dijo, es que tenemos que ganar a los jóvenes para Cristo. Y si vamos a ponerles una discoteca, pues se la ponemos. Y aparentemente es algo inteligente. Pero entonces nos damos cuenta que son ¿qué? Rudimentos del mundo. Son puros rudimentos del mundo. Entonces, son filosofías huecas. Son jóvenes que dentro de poco van a estar igual o peor que están por ahí. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Aquel que se cree sabio, Dios dice, eres un tonto. Eres tonto. ¿No entiendes? Que no vaya a la Universidad de San Carlos, personas con sus maestrías, y no entienden que hay un Dios. Y mientras más estudian, más locos se ponen los pobres. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está. Él reprende a los sabios en su astucia, en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor, que son ¿qué? Vamos. Entonces, ¿qué produce este mundo por muy inteligente que sea la persona? Filosofías huecas. Vacías. No cambian vidas. No cambian nada. Ve que Pablo dijo, el propósito es que tú seas a la imagen de Cristo. Y para eso se me va a costar dolores de parto. Pero yo tengo que formar en ti. Porque ese es el propósito de Dios. Tomar la escritura y ayudarnos para formar a las personas en el mover cristiano. Ahora, mire qué belleza. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Entonces tiene un beneficio, un resultado de esta ley. La ley de Jehová es perfecta, ¿qué dice? Convierte el alma. Bueno, por eso le digo, hay que tener mucho cuidado. Cuando usted va a evangelizar, según este versículo, ¿qué es lo que usted debe tener en su boca? La ley. La ley. La ley. La ley. Perdón, pero la Biblia dice. Perdón, pero la Biblia no está de acuerdo porque dice esto. Pero cuando usted comienza a argumentar con sus palabras, con sus ideas, eso no es correcto. Porque la ley de Dios es ¿qué? Perfecta. Es la única que convierte el alma. La única que me puede hacer a la imagen de su hijo. Entonces la ley de Jehová es perfecta.
El testimonio de Jehová, que sigue siendo la palabra de Dios, la misma ley. El testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel. ¿Y qué hace qué? Sabio al sencillo. Sabio al sencillo. Y usted puede pasar ahí por Partecilla, para solo gente ahí trabajando en la tierra. Pero usted los va a buscar el domingo a las 5 de la tarde, están en la iglesia. Muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. ¿Cómo es que entendieron las cosas espirituales? Miren, hace sabio al sencillo. Mientras más entonces usted sepa sin Dios, usted se alejará de Dios. Entonces cuando usted se mete a la palabra de Dios, por muy sencillo que usted sea, su mente y su corazón serán transformados. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué dice? Que alegran el corazón. ¿Qué debe de hacer un creyente cuando se siente triste? Leer la palabra. La palabra de Dios te va a traer ¿qué? Alegría. Gozo. Señor, gracias. Gracias porque esto es un tiempo que va a pasar. Gracias porque la palabra le recuerda a usted estas cosas interesantes. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos estos son nombres que se le dan a la escritura. Ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicio. Esos son sinónimos de la palabra de Dios. Dice, deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel. La que destila los labios. Tu siervo, dice David, es amonestado con ellos. ¿Cómo es la palabra? Amor y miel. ¿Qué diría usted si pasa un anuncio y dice, por cada hora que usted lea la Biblia, le vamos a dar $100? Por cada hora que usted lea la Biblia, le vamos a sacar $100. Entonces usted dice, bueno, si me levanto a las 7, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, a mediodía ya me dicen $500. Usted está más interesado en qué? En la plata que hay. Pero mire lo que dice allá. Si usted realmente quiere bendición, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Pero sobre todo, dulce. Porque ¿qué pasa cuando usted anda mal y la Biblia lo quiere corregir? No son palabras dulces, son palabras ásperas, fuertes. Pero cuando usted está haciendo lo correcto, dulce. ¿Está bueno? Y esta dulzura no lo dice diabetes, no tenga pena. La aplicación de la Biblia. Aquí llegamos ya a terrenos un poquito más complicados. ¿Qué tiene que ver la aplicación de la Biblia? Dice, aprender de la Biblia no es suficiente. Tenemos que aplicarla. No es suficiente saberla. No es suficiente saberla. Lo que me va a hacer a mí diferente es la aplicación. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente engañándonos a vosotros. Entonces cuando uno es un oidor de la palabra, pero no practica la palabra, uno está ¿qué? Engañado. Hay una película que pasa en el 27 que me gusta mucho una escena. El cuate que es el de la película, él quiere saber si hay vida después de la muerte. Y él tiene esa angustia, ¿sí? Porque su papá se acaba de morir, dice que hay vida o no. Entonces habla con otros colegas y les dice, yo como a matar y ustedes me tienen que revivir. Y yo les voy a preguntar entonces si hay vida o no hay vida. Pero antes de que eso suceda, hay un amigo, un paciente
que se está muriendo de un infarto. Y él le dice, mire, despídanse de su papá y de su esposo, porque él no pasa la noche. Y él empieza a ver que era un hombre bueno, un buen esposo, un buen padre, todo era bueno, ¿verdad? Y en ese momento se va el cuate y se mira cómo va por un túnel, ¿verdad? Y de repente llega a un lugar bonito. Y él empieza a decir, ya no me revivan, dice él cuando está viendo eso, ¿verdad? Pero lo reviven y regresa, y el doctor está viendo esa situación. Entonces cuando él regresa, acuérdense que él está moribundo, él regresa, y entonces el deseo de él es morirse para regresar a ese lugar. Y entonces él dice, ya no hagan nada por mí, yo me quiero ir. Solo se despide de su esposa y de sus hijos, y yo me quiero ir. Y se muere. Pero resulta que ese túnel lo llevó a este espacio, pero realmente tenía que ir a otro lado. Y entonces cuando él se ve en el infierno, él está pidiendo que lo revivan. Porque ese es el problema del engaño. Ya no hay vuelta de hoja. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. No hay vuelta de hoja. Yo tengo que saber, tengo que tener certeza en mi corazón. ¿Ve? Ahora, ¿quiénes son los que tienen miedo a la muerte? Los oidores. La diferencia principal entre ese camino de la salvación y el camino del infierno es la orientación. El camino del hombre está orientado al yo. Yo puedo, yo quiero. El yo, el ego es el Dios de esa persona. Y el otro es el camino de Dios, que está orientado hacia Dios en todas las cosas de mi vida, a hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde usted decide, ¿ve? Usted decide, o me oriento acá o me oriento acá, pero la decisión es ¿de quién? ¿De quién es? Entonces, los que van al infierno decidieron ellos, los que van al cielo decidieron ellos, porque la gente dice, mire, ahí Dios, ¿dónde me pone? No, Dios ya dijo, hay un cielo y un infierno. Entonces, dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo debe ser un creyente que ha escogido a Dios? ¿Le agrada en todo? ¿Tiene frutos de buena obra? ¿Y está en un continuo Crecimiento. Crece en conocimiento, crece en compromiso, crece en entrega, va en ese proceso de crecimiento continuo. El andar entonces en el camino de Dios empieza con el arrepentimiento. Yo me debo de arrepentir de mis pecados. Ahora, yo le invito, oiga predicaciones, lea predicaciones, y la gente al final dice, va a ser una invitación, pero no hablo de arrepentimiento. La gente piensa que entonces puede tener a Dios sin arrepentirse. Siempre que hay una predicación correcta de la Escritura, tiene que haber un llamado al arrepentimiento del pecado. Miren, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tiene usted entonces? Una pasada manera de vivir. ¿Qué tuvo que hacer usted para tener una nueva manera de vivir? Tuvo que arrepentirse de sus pecados, para que entonces Dios pudiera venir a su corazón y usted nazca de nuevo para una nueva vida. Pero tiene que haber un momento. Tiene que haber un momento donde usted entonces, ¿qué dice? Soy pecador. Si usted nunca se ha reconocido como pecador, usted no se ha arrepentido. Uno tiene que llegar al punto de decir, Señor, soy pecador. Tú eres santo. Yo he ofendido tu santidad. Me duele en mi corazón haberte fallado tanto tiempo. ¿Verdad? Pasa la manera de vivir. Despojado del viejo hombre, porque así éramos antes nosotros, alejados de Dios, pero ahora tenemos un nuevo inicio, un nuevo camino para con Dios. Dice la palabra de Dios, hacer morir lo terrenal de vosotros. ¿Qué tengo que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios
después viene sobre los hijos de desobediencia, los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, pero ahora ya no. Anduviste en otro tiempo haciendo esas cosas, pero cuando te arrepentiste ahora tienes una nueva perspectiva de vida. Pero ahora, dejad también vosotros estas cosas. Ya no son pecados como estos. ¿Qué es la qué? Ira. ¿Es él? La ira, el enojo, la blasfemia. Palabras deshonestas. Mira pues. Pero ahora, dejad. Esto ya éramos antes, ¿eh? Estas cosas las hacíamos antes. Pero ahora tenemos que dejar estas. Que ya estamos en Dios. ¿Y cuáles son? La ira, ¿no? La ira. Y miren, la Biblia es cierta, dice la blanca respuesta. Quita la ira. Quita la ira. Ahorita que veníamos por un poco, gracias a Dios, no entramos a un pobre motorista. Ahí en esa salida del abismo hay un hundimiento. Abajo del hundimiento hay un hoyo. Y cuando yo vi estaba así, entonces me hice a la orillita y él venía muy pegado a la orilla amarilla. No venía en el centro ni acá. Él venía pegado a la línea amarilla. Entonces cuando yo hice para esquivar el hoyo, pasamos. Y entonces llegué a este maravilla. Para regresar. Y lo primero que él quiso hacer fue quebrarme el retrovisor. Gracias a Dios no tenía pulso, ¿va? Eso es verdad. Entonces puse mis ingredientes sin parar más adelante. Y yo, perdóneme. Usted tiene toda la razón de estar enojado. Yo no me equivoqué. Por mi culpa usted va a tener un accidente. Y yo me arrepiento. ¿Cuál fue su actitud? Y no supo decir nada, ni actuó. Agarró su moto y se fue. Ahora, si él hubiera encontrado a una persona agresiva, y él iba agresivo, los dos se iban a parar el moto. ¿Pero qué le puedo decir a esto? Mira, hermano, estas son las cosas que nosotros debemos de cambiar. La ira. ¿Cuántos de ustedes se enojan, hermanos? Mira, usted no sabe qué es enojarse si usted no tiene un temperamento colérico. Usted tiene una noción de qué es enojarse, pero el que tiene temperamento colérico, esa es su debilidad más grande, el enojo. Y el enojo tiene un ciclo. Llega un momento que usted tiene que parar. Si no lo para, y de ahí tiene que venir y pedir perdón porque no tuve que hacer eso, no tuve que hacer eso. Tiene ese ciclo. Y entonces dice acá, ustedes ahora quítense la ira, quítense el enojo. ¿Cómo estamos? ¿Testimonios? Antes eran así, dice, los pecados, el adulterio, la fornicación. Ahora que ustedes están en Cristo, ahora quítense esto. Quítense las malas palabras. Miren lo que dice aquí, palabras deshonestas de nuestra boca. Quítense de ustedes las palabras deshonestas. No se llamen cristiano si usted en su casa dice malas palabras, porque entonces va a tener mal testimonio de Dios, o Dios va a tener mal testimonio con usted. Piense usted es cristiano, y como cristiano ahora usted no tiene que decir qué, malas expresiones o malas palabras. Sigue diciendo el versículo. Para los que están copiando, aquí está la cita de lo que estamos anteriormente. No mintáis los unos a los otros. ¿Qué característica tenían los hermanos a los cuales Pablo les escribe? Mentirosos. No os mintáis. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, Cristo Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted tiene que adquirir conocimiento para la renovación, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, barba, cabecita, siervo libre, sino que en Cristo es todo en todos. Eso vamos a hablar domingo en el estudio del discipulado.
4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿qué tengo que renovar? Tengo que sacar información y meter nueva información. Antes yo reaccionaba así, ahora voy a reaccionar así. Antes yo deseaba esto, ahora voy a desear esto. Este cambio de mente es lo que hace el cambio de vida. Y entonces dice acá, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso solo renueva la palabra. Deuteronomio 17 dice, hablando del rey, en Deuteronomio 17 todavía está vivo Moisés. Todavía no están ellos siendo una nación, pero Dios se adelanta y dice esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey de Israel, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Tenía que escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué dice? Todos los días de su vida. Entonces, él tenía que hacer un devocional diario para que este devocional transformara su vida. Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Por qué no tememos a Dios? Porque lo conocemos un poco. Hay gente que dice, miren, es que Dios no puede mandar a nadie al infierno, porque Él es amor. Ajá. Eso es cierto. Pero también dice la Biblia que Él es justicia. Él es justicia. ¿Qué pensaría usted de un juez? Usted es el acusador. A usted le mató, ese hombre le mató a su mamá con sangre. Y ella delante del juez y el juez le dice, no, te amo mucho, que te voy a dejar libre. ¿Te daría usted contento? No. Ahora, si los jueces del mundo no hacen eso y no lo vemos normal, ¿cómo va a ser el juez del universo? Yo no puedo llegar delante de él y decir, yo sé que tú eres amor, así que vas a perdonar. Dios ya dijo la forma de perdonarnos y es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera de poder perdonar. Entonces dice, cuando se siente tiene que leer la palabra de Dios y así va a temer, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Cómo se garantizaba Dios tener un buen rey? A través de la palabra. Tenía que escribirla y después leerla todos los días de su vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que practiques, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, para que entonces, dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Dónde está la prosperidad de Dios? Cuando nosotros somos ¿qué? Lectores obedientes de la palabra de Dios. Y todo dice, te saldrá bien. Porque Dios dice, este hijo me honra y Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que están haciendo lo correcto. Ahora aprendimos ya que las bendiciones de Dios no son como el mundo las presenta, ¿verdad? Las bendiciones de Dios son espirituales en nuestro tiempo y no tanto carnales. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene una comparación. Será como, no es un árbol, será como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace. ¿Por qué un árbol bota hojas? Porque tiene que preservar la vida. Entonces, como las botas, cuando no está lloviendo, ¿verdad? Lo que está haciendo el árbol es preservar su vida. Entonces bota las hojas para que no le quiten agua. Y entonces dice que ese será un hombre, dice que no bota hojas. Un árbol que siempre está con vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cuáles son entonces las corrientes de agua? Es la palabra. Cuando la medita, cuando está leyendo continuamente la palabra del Señor. Y hermanos, el deseo de Dios es que usted lea la Biblia todos los días.
ellos. Al principio tal vez no le van a encontrar a usted mucha gracia, ¿verdad? Pues no va a ir de ahí. Pero hágalo por disciplina. Y un día Dios le va a ver. Un día Dios va a tocar su corazón. Un día usted va a ver la luz que necesita. Un día usted va a sentir el avivamiento, porque la palabra de Dios no es muerta, es viva. Es como una espada que penetra esta parte del alma y las coyunturas. Si hay algo vivo en esta vida, es la palabra de Dios. Léala. A través de ella Dios lo va a confortar. A través de ella Dios le va a guiar. A través de ella Dios va a hacer tantas cosas en beneficio de usted. Si tan solo usted le da unos 15 minutos a Dios. Deje 15 minutos a Dios cada día. Y mejor si son los primeros minutos. Donde usted puede darle y al Señor. Vamos a orar y vamos a prepararnos para recoger nuestra ofrenda después de la oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que nos dejaste plenos, llenos, no necesitamos nada. Tenemos a Jesús, tenemos a tu Espíritu, tenemos tu palabra. ¿Qué más? Una palabra, Señor, que no cambia. Nuestro mundo es cambiante, pero tu palabra no. Los valores, los no de Dios permanecen a través de los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver cuando tengamos nuestras relaciones, que vamos a comenzar a hablar de ellas, Señor, que podamos entender estos principios, que nos ayuden, Señor, a tener una mejor relación de esposos, una mejor relación con nuestros hijos, una mejor relación con los hermanos de la congregación, cuando aprendemos, Señor, los principios fundamentales de las relaciones interpersonales. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor